Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Señor bendiga su palabra, pueden sentarse. Estaba bien en antes. Gloria a Dios. Bueno, me gozo de ver al pastor Campos, su familia acá, que ellos han estado un poquito por el cambio de clima agripados, pero ya está aquí ya, con su máscara. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Bien, este tema es un tema para analizar porque mucha gente no sabe que al nacer en este mundo nos enfrentamos a una gran maldición. La maldición, amado hermano, es todo aquello que no tiene la gracia ni la bendición de Dios. O sea, el que no vive bajo la gracia de Dios, bajo la bendición de Dios, está viviendo bajo la maldición. Porque la maldición es la consecuencia del pecado, de la maldad, de la obra de las tinieblas. Y la maldición se expande por todos los hombres, creando desgracia, creando ruina, trayendo infelicidad, trayendo trastornos emocionales, físicos, espirituales, creando muerte por cada lugar donde la gente pasa. Y el sentimiento de muerte está en muchas personas también, ¿no? Que quieren morir, no quieren vivir, porque no encuentran felicidad, no encuentran armonía en las personas que aman, ni en las cosas que hacen. Y eso fue y es la consecuencia de la maldición. La maldición genera todo eso. Cuando el hombre pecó por primera vez, Dios maldijo la tierra y dijo: maldita será la tierra por tu causa, espinos y cardos te producirá la tierra. Entonces, esa maldición a la tierra ha hecho que el ser humano se vea en muchas limitaciones, porque la tierra ya no produce como antes. Hay trastornos climatológicos, hay terremotos, porque cuando Dios creó la tierra y estaba bajo la bendición, no iban a haber nada de estas cosas. Nunca iban a haber terremotos, nunca iban a haber de esos tornados o de esas inclemencias que azotan, ¿verdad? Nevadas terribles, temperaturas de 50 grados bajo cero, ni de tampoco un calor de 50 grados centígrados. O sea, la tierra estaba en un ámbito maravilloso, había un clima perfecto, era toda una maravilla cuando Dios creó todas las cosas. Pero cuando Dios maldijo la tierra y vino la maldición por el pecado, entonces todo se trastornó, todo se vino abajo, por decirlo así. Era como una casa que queda en ruinas, una casa que se resquebraja, que se cae por pedazos. Así pasó con la humanidad. Se comenzó a desmoronar. Ya no eran las personas con ese amor, con esa comprensión, con ese respeto, ya nada de eso, ya todo se trastornó. Entonces, la mayoría de nosotros, por no decir todos nosotros, sea que hayamos venido de una gran pobreza o de una condición de clase media o clase alta, no importa cuál sea la condición. Estoy mal.
Gloria a Dios. Estoy bien con eso. Sí, gracias. No importa cómo hayamos venido. Nosotros, amados hermanos, hemos sufrido mucho. Si cada uno retrocediera el tiempo para recordar su niñez, se daría cuenta que su niñez no ha sido tan maravillosa que digamos, ¿no? Salvo algunas excepciones. Pero la mayoría ha tenido una niñez muy dura, donde ha habido mucha violencia. Sus padres tal vez separados, o un padre amargado, o una madre amargada. El pecado reinando en el hogar, ¿no? Hay hogares donde el pecado creó una nube negra de maldad, donde el padre pues era un borracho, un adúltero, un irresponsable, un matón, un delincuente, la madre una prostituta, los hijos igual, ¿no? En diferentes condiciones. Y todo en ese hogar era un hogar de maldición, de pecado, de ruina, ¿no? Donde imperaba la astucia, la maldad. Y trataban de sobrevivir a como del lugar. Eso en el ambiente delictivo, en el ambiente del pecado, en el ambiente de la maldad. Y otros, por consecuencia del pecado de sus padres, de sus abuelos, tuvieron que trabajar desde niños, ¿no? Tuvieron que sufrir mucho, algunos lavando carros, o no sé, yendo de aquí como mensajeros, pero estoy hablando de niños que tenían que trabajar. A veces en las calles vemos niños, ¿no? Que están vendiendo caramelo o pidiendo una limosna. Entonces, esas criaturas van creciendo con un pensamiento negativo de la vida, porque cuando ya llegan a ser jóvenes y no encuentran que sus aspiraciones puedan cumplirse por la misma pobreza, por el mismo ambiente en que han crecido, se sienten frustrados. Y para ellos la vida no es grata, no es buena. Para ellos es una vida miserable. Entonces de ahí nacen los drogadictos, de ahí nacen los delincuentes, de ahí nace el desamor, la rebeldía, el poco cariño a la vida. Y toman rumbo, por supuesto, que los hunden más, que empeoran su condición, que empeoran su manera de pensar y se forjan un destino totalmente incierto, un destino malo, y terminan en condiciones muy deplorables. Y muchos de los que no han llegado a esos extremos, como dije, han tenido que trabajar, algunos no han podido estudiar, algunos estudiaron solo unos cuantos años, sus padres no podían darle estudio, el mismo trabajo, las mismas necesidades de la casa, obligaba a que trabajaran y no pudieran estudiar. O trabajaron en el campo, o trabajaron en la construcción, en lo que sea que hayan trabajado. Y todo esto, pues, en un ambiente de pobreza, de miseria, sin estudio, generó, al crecer, una condición de malestar, ¿no? De crisis emocional, diciendo, esta vida no sirve para nada, no vale nada, ¿no? ¿Por qué yo tuve que venir al mundo así, no? Otros han nacido con ciertas taras, es decir, con ciertos defectos, con problemas algunos nacieron ciegos, otros nacieron sordos, otros nacieron tullidos, otros han nacido inválidos, otros han nacido mongolitos, otros han nacido, bueno, con diferentes problemas físicos, de los cuales ellos al crecer, al pasar los años, ellos definen y dicen, yo no entiendo por qué yo tuve que nacer así, por qué Dios ha permitido que yo venga a este mundo de esta manera. O sea, no le encuentran sentido a la vida, ni le encuentran tampoco una explicación, el por qué yo tuve que venir a este mundo en esta condición, ¿no? Claro,
la ignorancia nuestra, al no conocer a Dios, creemos que Dios es un Dios que no ha tenido en cuenta nuestra vida, que es un Dios que ha permitido esto y no se sabe por qué. Pero en realidad Dios no tiene nada que ver allí. Es la cadena de maldición, de pecado de nuestros ancestros, que llegó hasta nuestros padres y que continúa con nosotros y continuará con nuestros hijos y con nuestros nietos. Y esa cadena interminable, producto de que no hay un conocimiento de la verdad, no hay un conocimiento del Dios vivo, del Cristo maravilloso, de lo que es la palabra de Dios. Y nuestra vida, encerrada en ese mundo pecaminoso, no entiende por qué de las consecuencias, por qué pasa todo esto. No entendemos por qué, ni siquiera que hay una maldición en la cual nosotros estamos inmersos. Porque todos hemos estado inmersos en esa maldición, en esa cadena, una cadena irrompible, donde humanamente no podíamos salir de allí. Más bien nos frustrábamos más, empeoraba nuestra manera de pensar. Algunos se volvieron ateos, otros entraron a actos revolucionarios, otros a filosofías extrañas, porque buscan de alguna manera encontrar una razón, un por qué estoy así o la humanidad está así. Bueno, pero nunca podremos encontrar nosotros la luz ni la verdad mientras que Cristo no se manifieste a nosotros. Bendito el nombre del Señor. Otros han sufrido violencia, esposas que han sufrido violencia casi toda su vida. Algunas se separaron, consiguieron otro marido y de la misma forma. Se parece como que esa maldición no les soltara, ¿no? Les tocó un marido malo, se separaron, se consiguió otro y también les salió malo. Prueba de ello en la Biblia está la samaritana. La samaritana le tocó un marido y no se sabe cuál fue la relación que tuvieron, pero la cuestión es que se separó. Luego se consiguió otro marido y también no le fue bien, se separó y así, hasta llegar al sexto marido, ¿no? De lo cual Cristo le dijo, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. O sea, esta mujer vivía en un ambiente de pecado y bajo una cadena de maldición. Y era una mujer religiosa, era una mujer que conocía muy bien la religión de sus padres, porque ella dijo, nuestros padres dicen que en este monte, ¿no?, se debe adorar, ustedes dicen que no, que en Jerusalén. O sea, ella estaba clara en la teología o la enseñanza religiosa de sus padres, de sus ancestros, ¿no?, desde Jacob. Entonces, para ella, su posición religiosa estaba bien. Y es posible que para mucha gente su posición religiosa esté bien, pero su vida estaba mal. Su vida no correspondía a esa base espiritual de su religión, como puede pasar con cualquiera de nosotros, ¿no? Que nuestra vida no corresponda a los lineamientos que la religión o la doctrina, la enseñanza que tenemos nos indica. Conocemos bien de las escrituras, conocemos bien cómo se debe adorar y todo lo demás, pero nuestra vida no está bien. Hay ataduras, hay ciertas cadenas que nos dominan, que nos atan, que nos arrastran. Y muchos son muy infelices, lloran, pero no lloran de alegría, no lloran en la presencia de Dios porque están sintiendo la presencia de Dios. Lloran por sus fracasos, lloran por sus miserias, lloran porque
la vida no ha correspondido como ellos esperaban. Entonces, ellos no entienden a qué se debe esta situación, por qué vivimos así, qué es lo que pasa con nosotros. Bueno, de entrada, el Señor vino a salvarnos el alma. Él vino a perdonar nuestros pecados. Él vino a ofrecernos un reino, por supuesto, superior a esta tierra. Un lugar donde dice Apocalipsis, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Dios enjugará las lágrimas de todos ellos. Donde habrá paz, bendito el Señor. Entonces la Biblia nos va mostrando que la prioridad y el efecto directo de Dios hacia el hombre tiene que ver con su alma, para una vida futura en el cielo y para una vida de protección y de ayuda de Dios aquí en esta tierra. Dios nunca prometió que en este mundo nada malo nos iba a pasar. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero acá lo valedero es el alma y es ese sentir en el alma. Cuando uno tiene a Dios, cuando uno ha conocido la verdad, el alma se siente liberada, se siente bien, a pesar de que las cosas a lo mejor no nos salgan bien en esta tierra, a pesar de la maldad de los hombres contra nosotros, a pesar de las enfermedades que podamos sufrir, a pesar de la escasez económica, de alimentos, de ropa, de vivienda que podamos tener. Es decir, las aflicciones de este mundo podemos pasarlas, pero nosotros tenemos el gozo del Señor. O sea, nuestra alma ha sido liberada y nosotros estamos confiados plenamente en el Señor, clamamos a Él y Él oye nuestras oraciones. Él opera milagros, Él opera sanidades, Él opera reestructuración de nuestra vida, de nuestra familia, obra, Él atiende a nuestro clamor. Entonces, nosotros tenemos una gran diferencia con la gente que sufre pero que no tiene al Señor. Ellos sufren las consecuencias del pecado. Nosotros sufrimos la consecuencia externa del pecado de los hombres. Y bueno, las consecuencias de que tampoco nosotros tuvimos un crecimiento adecuado, estudios, qué sé yo. De alguna u otra forma hay cosas que todavía nos azotan, pero la liberación de nuestra alma, el perdón de nuestros pecados, ha creado en nosotros una vida diferente, un pensamiento distinto, porque nosotros en esa fe estamos seguros de que Dios nos va a ayudar en todo lo que emprendamos, en todo lo que hagamos, porque Dios ha bendecido la obra de nuestras manos. Gloria a Dios. Y en esa fe caminamos, de que Dios nos va a ayudar. En esa fe oramos por nuestros hijos y le enseñamos a orar y que ellos pidan, Señor, que yo pueda ingresar a la universidad, que yo tenga los medios, que yo pueda tener esto, que yo pueda tener lo otro. Ese clamor, esa dependencia para con Dios genera una bendición, porque estamos bajo la bendición de Dios. Y no es que nos vamos a volver ricos ni millonarios, ¿no? Que ojalá alguno lo logre. Pero en realidad el fin supremo del sacrificio de Cristo en la cruz, como hemos leído aquí, que Él se hizo maldición, dice, ¿no? Por nosotros, era precisamente para liberar nuestra alma, para preparar nuestra alma, para aquel lugar especial que Él ha preparado para nosotros. Es como que Dios rompe esa cadena de la cual veníamos, esa cadena de maldición,
Él la rompe, Él la corta. Él saca ese eslabón que nos tenía unidos. Y nosotros quedamos ahora libres y forjamos una nueva línea. La línea de la bendición, ¿no? Algo así parecido con lo que Dios hizo con Abraham, que lo sacó de su tierra y de su parentela. Que ellos venían en una vida humana, bajo la maldición del mundo, pero Dios bendijo a Abraham. Y Dios, una vez que lo bendijo, le dijo también: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. O sea, Dios hizo de Abraham un hombre especial y colocó en él la ley de la bendición en su vida. Que él iba a ser una fuente de bendición para los demás. Que todo aquel que se acercara a él iba a recibir de esa bendición que Dios le había dado a él. Eso es lo que pasa con nosotros. Cuando nosotros andamos con Cristo y hacemos la voluntad de Él, la bendición de Dios está con nosotros. Y esa bendición la trasladamos a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos. Y la gente empieza a convertirse. Gente que andaba en sus pecados, familiares nuestros, empiezan a convertirse. Es como cuando José fue llevado a Egipto y allí estuvo sufriendo, pero su relación con Dios trajo consecuencias tremendas y lo hicieron el segundo de Faraón. Y una vez que él estuvo en esa posición de bendición, trajo a toda su familia. Más de 70 personas las trajo a Egipto. Lo establecieron en un lugar. Todos fueron bendecidos por él, porque él tenía la bendición de Dios. Y por lo tanto él trajo esa bendición a toda su familia. Su familia tuvo que entender, tuvo que reconocer al Dios de José. Y comenzaron a servir al Dios que servía a José de una manera más práctica, porque a pesar de que sus hermanos creían en el mismo Dios, ellos no actuaban con ese corazón y esa integridad que tenía José. Entonces, José demostró lo que Dios es capaz de hacer con un hombre del cual se agrada. Dios demostró, muchos de nosotros, muchos de ustedes que están allí, sus familias tal vez en algún tiempo no creían en ustedes. No daban un céntimo por ustedes, ni por mí. La familia tal vez se burlaba de nosotros. O nos veían como personas sin futuro, sin condiciones. ¿Quién te visitaba? Nadie te visitaba. ¿Quién te llamaba a una reunión? Nadie. Eras una persona que no cumplías, ¿verdad?, el requisito como para favorecerte en algo. Tu vida era una vida mediocre, una condición de pecado. Muchos de ustedes en las cantinas, muchas de ustedes sufriendo en los hogares, miserias y tantas cosas, engaños. Entonces, no apuntábamos a ser reconocidos ni exaltados por nadie. Toda nuestra vida era solo pura batalla, pura lucha para sobrevivir. El día que Dios trató con nuestras vidas, que primeramente nos salvó y luego comenzó a bendecirnos y a sacarnos de esa mala condición y levantándonos, creando una imagen nueva en nosotros, una condición de felicidad, una condición de que ahora ya tengo logros, ahora me va mejor, ahora me va bien. Entonces, esa consecuencia de la bendición de Dios en nuestra vida generó una expectativa en nuestra propia familia. Y nuestra familia nos ve diferentes ahora. Nuestra familia dice: oye, fulano, fulana, mengano, está
está bien. Ahora nosotros somos los que estamos mal. Pero a él se le ve bien, a ella se le ve bien, ¿no? Viven bien, veo que han prosperado, se han cambiado de casa, han comprado su terreno, han levantado una casita, han levantado, no sé, lo que sea. Se ha comprado su carro, tiene su negocio, yo lo veo bien. Está con la bendición. Y esa bendición hace que tú pases por alto la forma en que te trataron, la manera en que fueron indiferentes contigo. Ahora tú te acercas, quieres hablarles de Dios, quieres decirles que Cristo hace esto posible, que el Señor cambia todas las cosas. Lo invitas a la casa, ellos llegan, ya hay otro trato, hay otra forma, porque Dios te levantó, te bendijo, cambió tu vida. Entonces hay una mirada distinta hacia tu persona. Puede que alguno acá haya sido un delincuente. Nadie lo quería en su casa, porque eras un ladrón. Parabas metido en las comisarías, parabas preso. Toda la familia sabía cuál era tu condición. O eras un fumón, de esos que fuman droga, marihuana. Y toda la familia sabía que tú eras una persona peligrosa, por lo mismo que fumabas droga y te robaba las cosas, te llevaba las cosas. Entonces, esa condición de vida no era favorable para que te vieran como alguien digno. Estabas bajo una cadena de maldición y tu vida iba de mal en peor, pero de repente Cristo cambió tu vida. Y al cambiar tu vida, te sacó de la droga, te sacó del alcoholismo, te sacó de la delincuencia. Y ahora eres un hombre diferente, un hombre trabajador. Conociste a una mujer cristiana, te casaste, formaste tu hogar, tienes tus hijos. Dios te ha bendecido a pesar de que no tienes una profesión. Sin embargo, tu trabajo ha salido exitoso y Dios te ha bendecido. Y ahora la familia que antes te veía como un mequetrefe, como cualquier cosa, ahora te reconocen y dicen, oye, qué bien está este hombre, ¿no? ¿Qué pasó? Entonces tú das testimonio y la gente comienza a entender, comienza a creer, comienza a aceptar, porque han visto en ti un florecimiento, han visto en ti un cambio, han visto en ti resultados buenos, positivos. Y la gente dice, pues yo también quiero eso. Yo también quiero eso que él tiene, que ella tiene. A veces entre los mismos cristianos hay creyentes que ven a hermanos que Dios los ha bendecido, que Dios los ha prosperado y el otro creyente dice, pues yo también quiero eso. ¿Cómo obtengo eso? A pesar de que es creyente. Pues bueno, hay que buscar la bendición. La salvación del alma es gratuita. Tú no tienes que buscarla. Él te busca a ti. El Señor te busca para salvarte. Es gratis. Hasta para salvarte no tienes que hacer nada. El Señor viene y te busca donde estés y te saca donde estés. En una cantina, en un prostíbulo, en una cárcel, en tu vida mundanal, pecaminosa, como quiera, Él te busca. Él te va a buscar. Y Él te va a encontrar. Y Él te va a dar la oportunidad de salvación. Lo único que vas a hacer es creer. Y nada más. Y todo eso es gratuito. No hay nada que hacer. El Señor lo hizo todo. Pero la bendición no es así. La bendición tú tienes que buscarla. La bendición tú tienes que llegar a ella. La bendición está allí. Hay muchas formas en que Dios bendice. Una es la oración. Cuando tú empiezas a orar y comienzas a creer en la palabra de Dios y comienzas a orar y a hablar con Dios para que Dios haga cambios en tu vida. Es un camino de bendición. La oración es un camino de bendición. O sea,
la oración no tiene otra cosa sino la búsqueda de esa bendición que está allí, que Dios la tiene preparada para nosotros. La oración no es un sacrificio. No es que tengo que estar 2 o 3 horas allí. Es como agarrar un látigo y darme en la espalda. Y no, por pecador, soy un pecador. Y me pongo a orar como si fuera una penitencia, como si fuera un sacrificio que tengo que hacer. Y que muchos creyentes ven la oración como un sacrificio, como una penitencia, ¿no? Y no es así, está mal entendido. La oración es el lugar donde está la bendición. Y tú ya tienes que saber que cuando tú tienes un proyecto en tu vida, cuando tú deseas algo en tu vida, cuando tú quieres cambiar tu vida, cuando tú quieres cambiar aspectos en favor de tu vida, la oración. Hay un camino principal, la oración. Pues tengo que ir a orar. Tengo que presentarme en oración ante el Dios vivo y de poder. Tengo que hablar con Él. Quiero explicarle a Él cómo es mi situación. ¡Gloria a Dios! Así que hay un camino de bendición que es la oración. Y tú expones, porque la oración no es para estar, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, repitiendo como si estuviéramos diciendo 1, 2, 3, probando. La oración es la expresión que nosotros tenemos ante Dios por las cosas que queremos. Queremos muchas cosas para nosotros, para nuestra familia y para los demás. Para los demás podemos orar de la misma manera en que pedimos por nosotros. Pedir liberación por ellos, por sus hijos. Mira el hijo de fulana, mira el papá de Mengano. Señor, libéralo, Señor, sálvalo. Señor, dale un trabajo a fulano de tal. Señor, sácalo de la miseria. Entonces, entras en una intercesión, en un clamor que generas bendición para esa persona. Cuando tú oras por otra persona, tú generas bendición a esa persona. Cuando ustedes oran por el pastor, y Señor, toca al pastor, Dios mío, cámbiale la cara, haz algo. Tú generas bendición en mí. Y también generas bendición en ti. Bendito el Señor. Es decir, la oración es una fuente, una puerta de bendición que tú abres. Tienes allí una puerta de bendición. Otra puerta de bendición es el templo, la casa de Dios. Le llamamos así, casa de Dios. Pero la casa de Dios somos nosotros. Pero como nosotros estamos acá, pues el Señor está donde hay 2 o más en su nombre. Amén. ¿Y cuántos de ustedes creen que donde está el Señor hay bendición? Así es. Cuando tú te quedas en tu casa porque hace frío y estás abrigadito viendo televisión, una película, y no vienes al culto, ¿qué está pasando? Te estás perdiendo la bendición. Tú necesitas bendición. Tú quieres bendición, pero no la buscas. Pones un montón de pretextos, de excusas, que aquí, que esto, que lo otro. Pero tienes que tener en cuenta que en la casa de Jehová envía a Dios bendición y vida eterna. Hay una bendición por estar acá. Hay una bendición para nuestra vida. Entonces ya vamos acumulando bendiciones porque hemos orado antes de venir y ahora estamos aquí en una nueva puerta que se abre de bendición. Ya es una doble bendición que tenemos. La oración y el culto, el templo.
Acá estamos. Bendito el nombre del Señor. Luego hay bienaventuranzas. Bienaventuranzas que nos generan bendición. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Bendición, la palabra de Dios. Bendición. Salomón dijo que todo tenía su tiempo. No es que todo el día estás leyendo la Biblia, pero hay un momento en que tú debes separar de todo el tiempo que a veces tenemos. Tú tienes que separar un tiempo para meditar en la palabra de Dios, porque allí hay una puerta que se abre de bendición para ti. Una nueva bendición más. La palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios en el templo. Otra nueva bendición, como ya lo dije. De venir acá. De tener armonía los unos con los otros te genera bendición. Cuando tú buscas la paz, cuando tú buscas la armonía, cuando tú incrementas tu amor hacia los demás, eso te genera bendición, porque eso está dentro de la voluntad de Dios, que nos amemos unos a otros. Amén. Que seamos uno, así como Dios y el Hijo son uno. Cuando buscamos eso, encontramos bendición. Encontramos bendición. Cuando honramos al padre y a la madre, encontramos bendición. Cuando amamos a la esposa y la tratamos como a vaso frágil, tus oraciones no son estorbadas, tienes bendición, línea directa. Maltrata a tu mujer y vas a ver que no hay bendición, no llega tu oración a ninguna parte. Tus oraciones serán estorbadas, dice la Biblia. Cuando maltratas, cuando ofendes, cuando le haces daño, cuando le eres infiel, cuando le causas problemas, se te corta la bendición. Porque aunque ores, ya esa oración no llega. Es estorbada, dice la Biblia. Pero dice que trátala como a vaso frágil, trátala bien para que tus oraciones no tengan estorbo, dice. A la mujer le dice, sujetaos a vuestros maridos como a Cristo. Eso te trae bendición. No, que no, eso era antes, ahora es diferente. La mujer es la que manda, la mujer acá, la mujer allá. Que viva la revolución y que no sé cuánto. Bueno, yo no estoy diciendo que tú te vuelvas una esclava o no sé, como tú te estás imaginando. Yo voy a lo que la palabra de Dios enseña, ¿no? Que la mujer debe estar sujeta al esposo, porque eso trae bendición. Es lo mismo que los hijos deben ser obedientes a los padres, eso trae bendición. Es como si los hijos dijeran, no, pero eso fue hace tiempo, ahora ya la cosa ha cambiado, ahora hay libertad. Pero la Biblia dice que los hijos deben obedecer a vuestros padres, porque eso le trae bendición. La Biblia dice que de nuestra boca no debe salir ninguna palabra corrompida, sino que la que sea, dice, adecuada, ¿no? Que tus palabras sean sazonadas con sal, es decir, que tengan sabor, que no sean palabras de doble sentido que hieren, que dejan interrogantes, palabras de chismes, palabras malas, palabras hirientes, ofensivas, palabras que lastiman, porque eso nos quita la bendición. Pero pastor, es un poco complicado a veces, ¿sí?
Todos tenemos a veces momentos de molestia. A veces no es fácil llevarnos con algunas personas. No todos nos caen bien, ni tampoco nosotros le caemos bien a todos. Usted no se ha dado cuenta que a veces hay personas que de entrada nomás te cayeron mal, no los conoces. Tú no los conoces, nunca los has tratado, pero desde que lo ves te cayó mal. Y algunos lo dicen, no sé, pero esa persona me cayó mal desde que lo vi, hermano. Así, pero que no, si es buena persona, no sé, hermano, tiene algo. Hay algo allí que no me cuadra, ¿no? A veces aciertan. Y es verdad que tiene algo escondido ahí de maldad, pero a veces no. Es tu punto de vista, tu imaginación, tú crees que... Pero no, es una buena persona. Hasta que empiezas a tratarla y cambia tu manera de pensar de esa persona. Pero te cayó mal desde que lo viste. Sea por un gesto que hizo, por una palabra, por no sé, por algo, no te cuadró. Bendito el Señor. Pero cuando llegas a conocerle, las cosas cambian. Las cosas cambian. Entonces, Dios nos demanda a nosotros a tener buenos ojos para todos, a tener siempre esa disposición de bien para todos. Y podemos tener molestia, podemos tener que alguien no nos cae, podemos tener esa situación, pero tenemos que aprender a superar esas cosas, no a mantenerlas con nosotros, sino a superarlas, ¿no? A tener paciencia muchas veces, como con nosotros han tenido paciencia también, como Dios tiene paciencia con nosotros. Pues tenemos que tener paciencia también con otros, porque no todos aprenden rápido y no todos entienden rápido. Entonces hay quienes no entienden y no asimilan las cosas. Uno tiene que tener paciencia, uno tiene que tratar de sobrellevar las cosas, porque no por eso lo vamos a desechar. Tendríamos que desechar a todo el mundo y a nosotros también nos tendrían que desechar, porque nosotros tampoco no somos los dueños de la verdad. Podemos equivocarnos en muchas cosas, pero el tiempo y la búsqueda de Dios va perfeccionando nuestras vidas. Y Dios nos hace andar en bendición. Estamos bajo su gracia, bajo su protección. Estamos bajo su dirección. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos su palabra, tenemos a Cristo, tenemos al Padre. O sea, lo tenemos todo, ¿no? Sin embargo, a pesar de eso, usted no ha logrado comprender lo que tiene y usted vive quejándose. Usted se queja de todo, usted se siente mal con todo, le parece que nada está bien, que mejor me voy, que ya no voy a ir a la iglesia, que me siento mal, que mejor porque no me muero, que no sé cuánto. O sea, hay una amargura, hay una molestia, hay una situación que el diablo va generando para que tú no veas la gran bendición que te rodea. Hay una gran bendición, hermano. A veces cuando estamos enfermos, nos deprimimos, nos sentimos mal. Decimos, estoy enfermo, Señor, yo te pedí, no me sanas. ¿Por qué no me sana? Y comenzamos a dudar, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿No? Si yo le sirvo, yo estoy bien con Dios. Otros dicen, yo pago mis diezmos, ¿por qué no me sana? ¿Qué? Porque paga sus diezmos. Gloria a Dios. O sea, como que está comprando bendición. La bendición no se compra. La bendición está allí, pero tienes que buscarla. Bendito el nombre del Señor. Y depende mucho también de la fe, ¿no? La fe, por ejemplo, es otra bendición. Cuando caminamos por fe, cuando tenemos fe, eso genera bendición. El justo por su fe vivirá, dice la Biblia, ¿no? Ahora, toda esta serie de cosas y muchas más rodean nuestra vida, que nos hace diferentes en todas las áreas a las personas que viven sin Dios.
Pero antes de tener todas estas cosas, nosotros estábamos como ellos, sin Dios, sin esperanza, bajo maldición, en una vida paupérrima, miserable, donde todo era desgracia, todo era ruina. Es más, hay gente que tiene dinero y no son felices, a pesar de los millones que tienen, hermano. Tienen millones. ¿Usted sabe lo que es tener 100 millones de dólares? Si un milloncito, hermano, usted tantas cosas compraría, haría, ¿verdad? Compraría casa, compraría carro, compraría esto. 1 millón nada más. Terrenos. Tiene 100 millones de dólares. Y se suicida. Hubo un hombre que era multimillonario, tenía como 200 millones de dólares en Estados Unidos y hubo en esa época, hace muchos años atrás, hubo una caída de la bolsa muy fuerte que generó un trastorno terrible en toda la nación americana. Y de los 200 millones de dólares que él tenía en la bolsa, se quedó solamente con 50 millones de dólares y no pudo resistirlo y se mató. ¿Que no podía vivir con 50 millones de dólares? Si hay gente que vive con 5 soles diarios, hermano. Este hombre no podía vivir con 50 millones. Se alocó y dijo, no, he quedado en la pobreza. 50 millones de dólares y se metió un balazo en la cabeza. Porque su estatus de vida, su nivel, sus conexiones, todo eso, se viene al piso. No lo pudo resistir. Un hombre metalizado, el amor al dinero, no lo pudo resistir y se mató. Con 50 millones, ¿quién no es feliz con 50 millones? Económicamente te resuelve todo. Pero él no podía resistir. ¿Se da cuenta cómo las personas, cuando están bajo la maldición, están también bajo la influencia del enemigo? Su mente está influenciada por el enemigo. El enemigo lo arrastra a pensamientos de locura, a pensamientos de muerte, porque no tiene la gracia de Dios. Sin embargo, un cristiano, a pesar de ser pobre, a pesar de estar enfermo, a pesar de tener problemas con el marido, con la gordita tal, con el flaco tal, a pesar de todos esos problemas terribles que pueda enfrentar, esa hermanita está contenta, alabando al Señor en el templo por acá. Gloria a Dios, aleluya. Una sonrisa de oreja a oreja, hermano. Como dicen, una sonrisa de a 200, de 100 a 100. ¿No? Contenta con todo, abraza a todo el mundo, está en las actividades, está queriendo, no tiene plata, quiere colaborar con esto. ¿Cuántos pueden colaborar? Yo, pastor, no tiene dinero. Dice, pero ¿dónde vas a sacar? No sé, Dios me va a dar, dice. Mi padre, y hablan así, mi padre y mi padre. son una bendición. Inspiran alegría, inspiran fe, todo. Es tremendo, ¿no? Y otros que son levantadores de pesas, atletas, corredores, corredoras, se deprimen, no quieren seguir. Es que no viven bajo la bendición. Hay una influencia maligna. Esa influencia maligna trabaja con tu mente, solamente con tu mente. Allí es donde Él se centra, ahí es donde Él lanza sus dardos, ahí es donde Él te habla, ahí es donde Él te dice, no, no es así. Esto es donde te amarga la vida, es donde te crea dudas, es donde te creas temores. Allí en tu mente una batalla tremenda, te enfoca las cosas de tal manera que tú te aturdes, tú dices no puede ser, lo ves todo destruido y no pasa nada. ¿Sabe cómo es esto? Les voy a poner un ejemplo. En Estados Unidos
hay un lugar que se llama Manhattan. Y ahí en ese lugar hay una cúpula, es una cúpula donde tú entras, es un sitio de entretenimiento. Es una cúpula, así el techo es redondo y más o menos un área de donde están las primeras sillas hasta acá, ¿no? Un cuadrado así, y la cúpula es. Entonces entran las personas, yo entré también, entramos, todos estamos parados allí, todos, un montón de gente, todos de pie. Se apagan las luces y ¡bum!, se enciende como si estuviéramos en una nave espacial, como que todo alrededor son las ventanas, ¿verdad?, los vidrios de la nave, y comenzamos a viajar, y el ruido, y de repente, una bajada, y toda la gente se siente, porque todo es visual, se experimenta una sensación de caída cuando la nave se, todo el mundo se agarra del otro, y es una cosa terrible. Y de repente aparecen unos monstruos, un tiburón de eso que te va a tragar, y la gente, es una cosa pero que tan real que parece que te vas a morir ahí. Y sin embargo, todos estamos parados en el mismo sitio, eso no se ha movido. Todo es una ilusión óptica. Eso es lo que pasa en la mente. Cuando el diablo influye en tu mente, te hace ver como que estás de picada, como que todo se está destruyendo, como que el monstruo ahora viene y te va a comer. Y tú estás, y te agarras desde donde sea. No sabes cómo salir de eso. Y sin embargo tú estás en tu mismo sitio. Y Dios te dice, nada de eso es real. Nada de eso es cierto. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Gloria a Dios! Pero el diablo te pone una ilusión óptica. Te hace ver un futuro desastroso, miserable. Que nadie te quiere, nadie te ama. Todos están contra ti, todos te odian, nadie te comprende. Te vas a morir. Esa enfermedad que tienes, mira la miseria, vas a quebrar en el negocio. ¿Y ahora de qué vas a vivir? Cuando te boten del trabajo, cuando te quiten la casa, el banco te está mandando un montón de notificaciones, y cuando te quiten la casa, cuando te quiten el carro, ¿qué va a pasar contigo? ¿De qué vas a vivir? Y tú te atormentas, entras en depresión, en angustia. Pero nada de eso ha pasado, ni pasará. Está aquí. El diablo ha metido en tu mente que esas cosas son reales y no lo son. Es como el que dice, mañana ¿qué comeré? ¿Qué comeré mañana? Todavía no llega mañana. ¿Por qué estás pensando que mañana no vas a comer si todavía no ha llegado el mañana? La Biblia dice, cada día tiene su propio afán. En vez de pensar qué comeré mañana, allá hay una puerta de bendición, la oración. Me meto allí, donde está la bendición. ¿Qué es lo que pasa cuando entramos en la oración? Nuestra mente se limpia. Porque la presencia de Dios te trae seguridad. Te alienta, te fortalece el Espíritu Santo. La palabra de Dios te dice, no temas. ¿Acaso no estaba esa gran tempestad y Cristo estaba dormido allí en la popa del barco? Y los discípulos que eran expertos en manejar esos barcos, esos botes, ellos
tiraban de las velas, remaban, hacían para acá, para allá, para evadir, porque no era la primera vez que tenían una tormenta. Pero esta tormenta era demasiado fuerte. Y los discípulos dijeron, nos morimos todos acá, nos morimos, y entraron en desesperación. Y el Señor estaba dormido. Señor, Maestro, despierta que perecemos. Clamaron. ¿A quién clamaron? ¿Al Dios de la tormenta? ¿A quién? ¿A Neptuno? A Cristo. Sálvanos que perecemos. Y el Señor se despierta, ve la tormenta, se pone de pie y dice, viento calla, mar enmudece. Y se hizo grande bonanza. El resultado del poder de Dios es ese, grande bonanza. ¿Quién tiene esa bendición? Los hijos de Dios. Los que creemos en aquel que es el autor y consumador de la fe. Los que creemos en ese Cristo de poder. Él nos sacó de la maldición. Él quitó la maldición de nuestra vida, esa maldición que nos hundía a la muerte, esa maldición que nos hacía sufrir, esa maldición que era una tras otra, que tú tenías un enamorado y alguien te lo quitaba, una enamorada y venía otro y se la llevaba, y siempre que tenía una hermana venía otro y se la llevaba, siempre se llevaban tus enamoradas. Hasta que un día el Señor engordó tu billetera. Y todas regresaron. La bendición. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. ¡Gloria a Dios! Miren, hermanos. Siempre hay algo malo que nos rodea. Siempre hay algo que está allí fregándonos la vida. Algo que quiere de alguna manera desestabilizarnos. Sea en nuestra propia persona, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestros sentimientos, en nuestra economía. Sea la familia, los hijos, los hermanos, el papá, la mamá, el esposo, la esposa. Siempre hay un Caín, siempre hay un Judas, siempre hay alguien que está utilizado por el enemigo. Hasta en la iglesia, si tienes un cargo tienes un montón de enemigos. Si no tienes cargo, igual. O sea, no creas que con cargo nomás tienes enemigos, no, sin cargo igual. Siempre hay quienes te van a señalar. Siempre hay el que va a sacar cosas, siempre va a haber el que chismea, siempre va a haber el que te traiciona, siempre. No va a faltar nunca alguien que te haga problemas, no va a faltar una circunstancia adversa, siempre vivimos entre esa maleza de adversidades y de situaciones críticas. Y está bien, pues. Porque todo el mundo vive así, no eres tú el único ni yo soy el único. Todos vivimos dentro de esa historia negra, ese mundo complicado, todos vivimos así. Pero nosotros tenemos la espada del Espíritu, tenemos el yelmo de la salvación, tenemos el escudo de la fe, tenemos la coraza de justicia, los aprestos de la paz. Tenemos la armadura de Dios. Sabemos dónde ubicar la bendición. Cuando estamos acorralados, hay que ir a la oración. Hay que enfocarle a Dios, decirle, Señor, tengo esta situación. Una vez me dio risa. Estábamos a la mesa comiendo con dos pastores dominicanos de República Dominicana. Y en ese tiempo había un hombre que me atacaba duro por la radio.
Y entonces yo le hago una conversación a él, le digo, oye, ¿y a ti nunca te han atacado así? Sí, me dice, pastor. ¿Y qué has hecho? Le digo yo. Me dice, nada, pues le pedí a Dios que lo matara y lo mató. Así de simple me dijo. Yo decía, o este tiene demasiada fe o es un asesino, una de dos. Porque yo no puedo hacer eso. No puedo orar para que lo mate. En todo caso oraría para que lo salve, pero no para que lo mate. Pero para él, así lo consideró. A veces, nosotros no sabemos las fórmulas. No sabemos los mecanismos, cómo Dios actúa o cómo Dios va a actuar o cómo pedirle. No sabemos. Por eso dice la Biblia que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, dice. Pero el Espíritu Santo nos ayuda e intercede por nosotros, ¿no? Porque Él sí sabe cómo, los mecanismos. Pero nosotros no sabemos a veces. Y como no sabemos, a veces enfocamos mal, pero Dios nos entiende. Dios sabe lo que queremos, a pesar de que no lo sabemos expresar, no lo sabemos decir, lo decimos mal. Tal vez Él no era que quería que lo matara, ¿no? O tal vez sí. Yo hasta ahora me he quedado con la duda. Pero lo que Él quería es que eso se acabara. Y se acabó. Una hermanita tenía su puesto en el mercado modelo de acá de Chiclayo. Y había una persona que se había apoderado legalmente de su puesto. Se había falsificado papeles, lo había llevado al notario, incluso hasta lo había registrado, no sé. Pero la cuestión es que él tenía documentos que lo favorecían sobre ese puesto y le hizo una demanda para sacarlo, para desalojarla a esta hermana que era la propietaria. Ese hombre era un timador, un estafador, pero tenía documentos. Perdió en primera instancia a la hermanita, se fue en segunda instancia, perdió en segunda instancia y se fue a casación a Lima. No sé cómo fue ese juicio, pero llegaron a Lima. La hermanita estaba cansada de ese proceso judicial, porque son procesos largos, que duran años, muchas veces. Y gastadera de plata en abogados. Ya usted sabe cómo son los abogados. Acá tenemos varios abogados. Mientras que diezmen no hay problema. Ah, es una broma. El hecho es de que ella estaba cansada, aburrida de esos juicios, esos procesos largos, tediosos, de sacaderas de plata, de pago aquí, que tasa judicial, de que corre, que no sé cuánto. Y el peligro es que se llevaban en cualquier momento una medida cautelar, le quitaban el puesto y toda ella asustada, no sabía qué hacer. Y el hombre se burlaba de ella. Cada vez que estaban en los procesos que se encontraban, él la miraba y se sonreía y le hacía así, como diciendo, ¿y qué? ¿No? O sea, con burla, con todo. Y ella, una mujer cristiana, ella oraba, pero parecía como que su oración no tenía efecto ninguno. Hasta que un día, cuando estaban en Lima, ya en la última instancia, el hombre pasa por el lado de ella en el corredor, que estaban esperando la audiencia, pasa por el corredor y la mira y le hace otra vez la burla, ¿no? Y se fue riendo. Y entró él y habló con el juez y salió muy contento y estaba ahí. Entonces ella se levanta de su sitio donde estaba en una banca y se va a la vuelta y se pone a orar y le dice, Señor, yo te voy a pedir solamente una cosa. Yo no quiero volver a estar en este lío con este hombre. Tú sabes que es injusto lo que me está pasando. Tú sabes que ese puesto me pertenece, me he sacrificado mucho para tenerlo. Este hombre se burla de mí, este hombre tiene comprado los jueces, este hombre es un timador. Y yo ya no quiero
tener más líos ya con este hombre, ni con estos juicios, ni quiero perder mi puesto, Señor. Haz algo, Señor, y le habla a Dios ya como una especie así de amargura ya, diciendo, Señor, por favor, haz algo. Y nomás que termina de orar, y se oye una bulla y un corre-corre de gente. Y ella se asoma, bueno, y la gente entraba a la misma oficina donde había entrado este abogado, este hombre, a hablar con el juez. Y de repente, ¿y qué es lo que había pasado? A este hombre le había dado un paro cardíaco y se murió ahí en esa oficina. Se murió. Cuando yo escuché ese testimonio, me acordé del dominicano. Y yo dije, entonces Dios mata a la gente. Pues está bien. Entonces hay resultados allí. Y todo quedó en nada y otra vez volvió las cosas a ella, ¿no? El juez al final le dio la razón y bueno. A veces nosotros no sabemos qué hacer, cómo llegar, cómo hablar con Dios. Nos parece como que Dios estuviera inoperante, que no oye, que no responde. No sabemos cómo decirle las cosas, ¿no? Pero Dios sí conoce nuestro corazón. Yo creo que Dios como que permitiera que nuestro corazón se estire como una liga. Y usted sabe que ese estiramiento en una liga tiene un máximo, ¿verdad? Si ya pasa ese máximo se rompe. Entonces a veces nuestro corazón está así estirado como una liga y cuando ya está a punto de romperse, Dios no lo permite. Porque Dios sabe hasta dónde podemos resistir. Dios conoce nuestro corazón y Él atiende, Él no ha pasado por alto. Bendito el nombre del Señor. A veces también Dios nos prueba para ver cómo está nuestra fe. Permite circunstancias muy duras para ver hasta dónde es nuestra fe, nuestra lealtad a Dios, nuestra consagración. Dios nos prueba. Pero aún cuando tú o yo nos rompamos, dice la Biblia que Él toma nuevamente el barro y vuelve a hacer una nueva vasija. O sea, Dios no nos deja ni aún rotos. Nos vuelve a levantar, nos vuelve a armar y nos hace mejor que la otra vasija. Más fuerte, más resistente. Ahora vas a aguantar más, dice. Dios es nuestro Padre, Él nos conoce. Nosotros tenemos la bendición. Tenemos muchas fuentes de bendición para tomarla. Cuando viene un predicador del extranjero con un ministerio amplio, más amplio que el de su pastor, es una bendición escucharlo. Es una bendición estar en el culto. Cuando hay un culto especial, cuando hay algo que genera armonía y unidad en la iglesia, eso es una bendición estar presente. Porque todo eso trae una bendición especial. No es lo mismo que tú festejes tu día a día, que llegue tu cumpleaños o que tengas la boda de un hijo. Son eventos especiales. Todo eso trae una bendición especial. Un aniversario es una bendición especial. Sale la iglesia a una marcha de paz, es una bendición especial. O sea, hay cosas que nosotros tenemos que entender que nos generan bendición. Que el solo hecho de estar presente allí nos genera bendición, irradia bendición. Salimos bendecidos. El enemigo no quiere eso. El enemigo quiere tenerte fuera. Él no quiere que tú tengas bendición de ningún tipo. Cuando tú vas a leer la Biblia, el enemigo te da sueño y te quedas dormido encima de la Biblia.
Cuando tú quieres orar, te da picazón por todas partes. Te da sueño, te fastidia esto, te empieza a doler la pierna, que nunca te había dolido, ahora te duele. No puedes orar. Siempre el enemigo está fastidiando, porque no quiere que tengas la bendición. Hermanos, el Señor se hizo maldición por nosotros, para quitar la maldición de nuestra vida y llevársela a Él. Él se llevó la maldición. Él experimentó el pecado personalmente, pero no el pecado de Él, sino el pecado de todos nosotros, porque Él nunca pecó. Termino leyendo Isaías 53. Donde estos versículos son muy interesantes. Bendito sea el Señor. Verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Él recibió el castigo por nosotros. Murió de una forma terrible en la cruz por nosotros, para que nosotros seamos libres, para que nosotros seamos bendecidos. Y ahora Él nos ha abierto un montón de puertas diciendo: hijito, ¿de qué te quejas? Aquí hay bendición, busca la bendición, búscame, busca la bendición. Cuando tengas un problema ahora, cuando quieras la bendición de Dios, ve al templo. Cuando tú quieras que yo te hable, pídeme. Llámame, toca. Porque al que toca se le abre, al que pide se le da. Entonces, Él nos ha abierto un montón de puertas para ser bendecidos. Y cuando nosotros somos bendecidos, la consecuencia, el resultado se ve en nuestros trabajos, en nuestros negocios, en la obra de nuestras manos, en lo que sembramos, en la formación de nuestra familia, en la bendición de nuestros hijos, en todo. ¿Por qué te preocupas por la nuera que vas a tener? O por el yerno. No te preocupes por la nuera ni por el yerno. Ora a Dios que le quite la vida, que lo transforme. Me estoy contagiando con el dominicano ese. Bendito sea el Señor. La bendición de Dios está en tu lengua, en lo que proclamas, en lo que pides. Cada cosa que pides lo tiene el Señor recepcionado. Nada ha escapado a Él. Él lo sabe, Él entiende cuáles son tus temores. De repente esa nuera va a ser una bendición para ti. Tus hijas nunca fueron una bendición y esa nuera lo es. Tus hijos nunca fueron una bendición y ese yerno lo es. No puedo decir eso de la suegra, pero todo es posible si puedes creer. Dios es un Dios de bendición. Y aun cuando morimos, es una bendición. Nos espera nuestra patria celestial. Dele un fuerte aplauso al Señor con todo su corazón. Gloria a Dios. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y dile al Señor:
tengo tanta bendición a mi alrededor y no me había dado cuenta. Yo sufriendo, inestable, preocupado, angustiado. Cuando tú eres la fuente de la bendición. El Señor le dijo a aquella mujer, si conocieras el don de Dios, tú le pedirías y Él te daría agua viva y nunca volverías a tener sed. El Señor es nuestro ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Señor es nuestro guardador. Hermano y hermana, somos nosotros los incrédulos. Tú le has dado más lugar al enemigo en tu mente que a buscar la bendición de Dios. Pero hoy quiero orar por ti, para que Dios libere tu mente, para que Dios traiga paz, para que Dios traiga bendición a tu vida, a tu familia. Si hay alguien que diga, pastor, ore por mí, levanta tu mano, haré una oración por ti. Dios bendiga a todas estas vidas que levantan sus manos. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Ponte de pie tú que has levantado tu mano, ahí donde estás. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Dile al Señor, Señor, te entrego mis temores, te entrego mis angustias, mis preocupaciones. Tú eres un Dios real, tú eres un Dios bueno, no hay otro Dios más grande que tú. Tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Yo te debo todo a ti. Sin embargo, tú no me cobras nada. Tú me bendices. Tú siempre has querido bendecirme. Que confíe en ti. Son mis temores los que no me han llevado a confiar en ti. Me he preocupado más de la cuenta. He visto cosas que no son reales y las he tomado como reales. Y mi vida es un sufrimiento y pienso que esto nunca va a cambiar. Porque nunca lo he dejado en tus manos, porque nunca te lo he pedido con fe. Porque nunca he confiado en ti, Señor. Pero hoy mi vida está en tus manos. Mi hogar está en tus manos. Hoy ya entiendo lo que tengo que hacer para la bendición. Y eso haré, Señor. Buscar tu rostro. Buscarte de todo corazón. Como tú dices en esta frase de Amós 5:4. Buscadme y viviréis. Voy a orar por ti. Toda la iglesia se pone de pie. Me ayuda a orar por todas estas vidas. Señor nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, mira cada una de estas vidas que hoy vienen a ti, Señor, en esa confianza, en esa seguridad, vienen ante el trono de tu gracia para hallar oportuno socorro. Padre, tú conoces sus problemas, sus luchas, sus dificultades, sus necesidades, sus enfermedades, todo aquello que le hace sufrir, que le hace tener temores. Señor, pero tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador. Tú eres el que cambias todas las cosas. Tú eres el que dices que aunque esté muerto vivirás si creemos en ti. Padre, extiende tu mano sobre cada una de estas vidas. Sálvalas, Señor. Perdona sus pecados, perdona toda incredulidad, perdona, Señor, falta de búsqueda de ellos hacia ti. No tomes en cuenta, mira el arrepentimiento, mira la sinceridad con que ahora vienen a ti. Ellos te ofrecen sus vidas, ellos se entregan a ti de corazón. Señor Jesucristo, lávalos con tu sangre, con esa sangre preciosa y poderosa que derramaste en la cruz del Calvario. Límpialo, Señor, limpia su alma, limpia su mente, santifícalos por medio de tu Espíritu Santo, por medio de tu presencia. Hazlos libres
Rompe toda cadena de maldición, rompe toda atadura de maldición. Hazlos libres, Señor, que ellos no sigan esa línea de maldición de sus ancestros, que ellos no sean fuente de maldición, que ellos sean fuente de bendición, que ellos transmitan bendición, que tú bendigas a los que los bendijeren, maldigas a los que los maldijeren, como lo hiciste con Abraham. Padre, bendícelos, sálvalos, transfórmalos y sánalos de toda dolencia, de toda enfermedad. Desaparezca toda dolencia, todo mal de sus cuerpos. En el nombre de Jesús, haya liberación y sanidad ahora, para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle palmas y alabanzas al Cristo de la gloria. ¡Aleluya! El Señor es bueno para siempre. Es su misericordia. Gracias, Señor. Gracias.